Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Era un teléfono de juguete y seguro que ahora mismo, si afinamos la imaginación, casi lo visualizamos. Un teléfono rosa en una habitación llena de muñecos, de porcelana, de pequeños robots. Era el año 1982 y una pequeña niña rubia, ¿quién le iba a decir que iba a morir después del rodaje?, se acercaba a él. Era la segunda entrega de una película famosa. Vamos a escuchar su voz. La voz cuando esa niña, despertada por una especie de luces misteriosas que entran en su casa, se aproxima a esa llamada sin corriente eléctrica y coge el teléfono. Hola, abuela. ¿Ahora llevas alas? Mi traje de bailarina, sí. Abuelita, ¿quién eres? ¿Qué? Hola, Caroline. Soy amigo del ángel. Queremos al ángel. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3, en la SER. Esa niña era Heather O'Rourke, protagonista de esa trilogía Poltergeist. Solo pudo hacer 2 películas y su extraña muerte a los 8 años se convirtió en una de esas leyendas urbanas que hoy queremos recopilar, separar como siempre paja y grano. Pasado mañana son los Oscars. Todo el mundo va a hablar de famosos actores, todo el mundo va a idolatrar las últimas superproducciones, pero hay otro tipo de cine, más subterráneo quizás, marginal, no sé si llamarlo así, que muchos incluso llaman cine maldito. ¿Por qué? Porque determinadas películas se convirtieron en un reguero de muertes. Qué curioso que esas películas, casualidad seguramente, trataran el tema, por ejemplo, del demonio, de los fenómenos extraños, de los sucesos dentro de domicilios, de la parapsicología. Poltergeist, La Profecía, El Exorcista, Nosferatu, de allí y de hoy y de ayer, el cine maldito, los otros Oscars, en Milenio 3, en la SER. Por cierto, esta niña no fue la única en morir en el complicado rodaje de Poltergeist. Veremos que hubo otras muertes, nombres, apellidos, datos. También invenciones que parecen surgidas del marketing. Para vender más, se cargan unos cuantos, aunque luego no sea así. Estamos todos. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy con todos los datos, con toda la documentación, sobre todo por mi terrible voz, la gripe vuelve a azotar, y yo creo que hoy vamos a tener muchos datos que mucha gente no conoce, pero que es uno de los temas que preguntaban constantemente. ¿Y qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Mucha gente dice, la niña del exorcista murió, ¿verdad? No era la niña del exorcista, ¿veis? Era la de Poltergeist. Sin embargo, en el exorcista también pasaron muchísimas cosas. ¿Qué sacas por ahí? Un parte de defunción. El acta de defunción de la niña de Poltergeist, de la niña rubia que con 12 años murió. Una sorpresa, Iker. Caramba, me estás dejando Estudio 1 en penumbra. Hoy es una noche de esas movidas, ¿eh? Hoy es nuestro particular tributo a los otros Oscars, los Oscars más oscuros, de esas películas, algunas de ellas ganaron la famosa estatuilla, pero que desde luego han pasado a mejor fama o a reconocimiento por los extraños acontecimientos que ocurrían en ellas. Estado de California, Departamento de Servicios Funerarios. La muerte de Heather Michelle O'Rourke, protagonista rubia, cogía el teléfono en Poltergeist. Estamos todos, por supuesto, con esas músicas hoy muy especiales, El lado del misterio, Juanma Frasquet, y con esta voz, y entrando ya en materia, Carlos Barroso.
Existe un cine del que pocas veces se habla. Un cine exento del glamour y los famosos a los que estamos acostumbrados. Un cine centrado en el terror y en los fenómenos paranormales, y que muchos, algunos piensan que con razón, consideran maldito. Esta noche vamos a sumergirnos en esa otra historia, siempre oculta. Películas, actores, sucesos inexplicables y acontecimientos extraños que han marcado para siempre a quienes participaron en este lado oscuro del celuloide. Por cierto, antes de empezar a analizar y a diseccionar el enigma de Poltergeist, la realidad, la ficción, la leyenda, Carmen, vías abiertas y además hoy un premio muy especial a todos nuestros amigos, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. ¿Cuál ha sido vuestra película más terrorífica? ¿A cuál le dabais el Oscar, no? Eso mismo. ¿Cuál os ha dado más miedo? ¿Con cuál la habéis pasado peor? Recomendarnos alguna que a lo mejor no hayamos visto, pues ahí todos los mensajes al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Entre todos los mensajes que lleguen vamos a sortear 3 ejemplares de un libro que se titula Cine y música malditos, leyenda y verdad de un mundo oculto, escrito por Antonio Luis Moyano, pertenece al Archivo del Misterio de EDAF. 3 libros, vías abiertas, 7640, con todas vuestras preguntas, inquietudes, y vamos a hacer nuestros particulares Oscars del cine maldito. ¿Os parece? ¿Qué actores hicieron ese papel que se nos quedó? ¿Qué imagen se nos quedó grabada? Sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Que parece que es algo recurrente. Por cierto, que va a haber muchos amigos de la cadena SER que van a aparecer casi como espectros, nunca mejor dicho, pero con todo el cariño, hablándonos de la película que ellos les marcó. Por cierto, Carmen, Antonio Luis Moyano, miembro de la Fuerza de Seguridad, experto y autor de este libro, quería comentarnos algo de la trilogía de Poltergeist. Vamos a escucharle, ¿te parece? Vamos allá. Pues se hizo una trilogía que empieza pues en el año 82 y en las 3 películas, después de finalizarse la producción de cada una de ellas, pues se producen 3 muertes, ¿no? Quizás fue la más conocida y es la que ha hecho que la película pues tenga el sello de película maldita, es la muerte de Heather O'Rourke, que es la niña Caroline, que es la principal protagonista de la trilogía, que como todos los radioyentes saben, pues estaba atrapada entre este mundo y el mundo invisible de los espíritus que ella presentía. Vamos a ver, muertes concretas, y aún dice Antonio Luis Moyano, autor de este libro, Cine y música malditos, que hoy sorteamos más muertes. ¿Cómo analizamos esto? Y a día de hoy, ¿qué sabemos de cierto y de ficción, que también la hay? Pues en el caso de Poltergeist se puede hablar de maldición dentro de esa película. En el rodaje, además de los típicos fenómenos que, bueno, pueden ser algunos explicables, como estallidos de focos, algunos incendios extraños en los platós, hubo víctimas, hubo personas que murieron en extrañas circunstancias. Por ejemplo, la primera de ellas, la primera víctima de la maldición de Poltergeist, fue Dominique Dunne, de 22 años, que interpretaba a Dana, la hija mayor de los Feeling, esa familia que era la que protagonizaba la película. Atormentada, es que ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Gritando siempre Caroline, y los 2 niños pequeños que les metían en 1000 tropelías, ¿no? Tras acabar el rodaje de la película, fue estrangulada y acuchillada por su novio, John Sweeney, que era propietario de un importante restaurante de Hollywood. Estuvo 5 días en coma y a los 5 días murió. Uno de los cámaras también falleció debido a una extraña enfermedad que no pudieron diagnosticar, no pudieron decir cuál fue la causa de la muerte, también durante el rodaje de esta primera parte de Poltergeist. 2 de los actores secundarios, Will Sampson y Julian Beck, murieron también tras el estreno del film de cáncer. Y durante el rodaje de la tercera parte, la actriz principal que interpretaba a la niña protagonista, Heather O'Rourke, como bien decía Antonio Luis Moyano, comenzó a sufrir dolores estomacales, al parecer por haber bebido aguas fecales durante unas vacaciones con sus padres. Los médicos no le dieron mayor importancia, le dieron unos medicamentos y eso se apaciguó, esa enfermedad se apaciguó, pero a los pocos meses tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras sufrir varios ataques cardíacos, cosa muy extraña en una niña de 12 años y perfectamente sana, y con tan solo esa edad, el 1 de febrero de 1988, fallecía en el Hospital Infantil de San Diego a causa de una estenosis intestinal. Empezó con 8 años, su carrera que iba meteórica hacia la fama. Primera película de Poltergeist, la segunda puede hacerla. Empieza esa especie de enfermedad
que acabó obsesionando a su propia familia, según publicaron varios reportajes y revistas de gran prestigio en Estados Unidos, y al final no puede hacer la tercera. Si alguien ve Poltergeist 3 se da cuenta de que es otra niña muy parecida, caracterizada, también la cogieron rubita y así con las mismas facciones, pero es otra niña distinta. Y aquí tenemos tremendo el parte de función. Sí, pone años trabajados, 7 años, fíjate cuando había empezado, era realmente increíble, en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. La verdad es que una película que vamos a ver otras que no le van a la zaga en cuanto a muertes, en cuanto a sucesos extraños. Hemos querido preguntar a compañeros y amigos de la SER. Sabéis que en Belmez, por ejemplo, estuvieron José Ramón de la Morena y Iñaki Gabilondo dando su parecer. Queremos demostrar también que todos estos temas nos llegan de una forma o de otra, con escepticismo, con más o menos credulidad. A todos nos han marcado las películas de terror. Y una cosa que a mí me impacta mucho es comprobar cómo muchos de estos temas, cuando lo hablo con amigos, cuando conozco a gente, dan verdadero pánico. Quizá nosotros no somos muy conscientes. Estamos aquí en esta nave del misterio, estamos aquí con todos los documentos, con todos los papeles y no nos damos cuenta, pero a la gente le da bastante impacto. Es más, así como estos temas a mucha gente les da auténtico pavor escucharlos, y gente como un armario, o sea, que dices, bueno, este tiene, o de las fuerzas de seguridad del Estado, que dices, bueno, están acostumbrados a todo, esto da mucho miedo. Hemos encontrado compañeros en la cadena SER que tienen demasiado respeto a las películas de terror. Vamos a escuchar a un compañero, a uno de los reyes del deporte, a la incomparable compañía todos los fines de semana de esos partidos que seguimos con afición, sea cual sea nuestro equipo. Paco González. Hola Iker, yo no te podría hablar de ninguna película de terror porque no he visto nunca una en mi vida. Quiero decir, no he visto Viernes 13, ni Pesadilla en Elm Street, ni las que hay ahora, que no sé ni cómo se llaman, porque me dan mucho miedo. Odio las películas con sustos. Tiburón me pareció una película de terror y las imágenes, cuando sube la musiquita y se ve que va a aparecer el bicho, yo me tapo los ojos. Como hago a veces con tu programa cuando se pone muy chungo, me tapo los oídos. O sea que yo creo que esto viene marcado de mi infancia, porque una serie de televisión, me parece que era sobre Sherlock Holmes, había un capítulo que se llamaba Los perros de Baskerville. Lo pasé tan mal viéndolo aquel día que ya nunca más he vuelto a ver el cine de terror. Nunca. Es que no veo nada. Así que lamento no poder colaborar en esta encuesta. Un beso para todos. Y a ese 7640 ya nos empiezan a llegar mensajes sobre las películas favoritas de nuestros oyentes. ¿Qué se nos escucha? dice uno, Patricia de Ponferrada nos dice, sin duda, El Resplandor. Jack Nicholson todavía hoy asusta. También nos dice Ricardo desde Tenerife, me quedo con la tercera parte del Exorcista, sobre todo la escena de la sombra en el manicomio. Javier de Zaragoza, una de las que más me impresionó fue Terror en Amityville. Un saludo. Tremenda. Miguel Turra, una de las películas con la que peor lo he pasado ha sido La posesión infernal, que es José Luis de Miguel Turra. El pueblo de Miguel Turra, realmente increíble, ¿no? Primeras tandas y ya un montón de películas y uno se da cuenta, claro, muchas van a quedar fuera. Pero los Oscars lo vamos a hacer, si os parece, entre todos. A ver si luego, entre Carmen y Katia, podemos ver más o menos cuáles han sido las más votadas. Aunque sea a bote pronto, porque son tan la cantidad de mensajes que es imposible. Intentaremos dar la mayor parte de ellos. Juanma Frasquet, que ya nos comunicamos más que por señas por telepatía ya a estas alturas, se ha adelantado a mi pensamiento y ha puesto esta música. Esta música es Drácula. Y es que Drácula es todo un mito. Hablábamos hace tan solo una semana, Carmen, ¿recuerdas?, de la imagen de Bram Stoker en su muerte, diciendo Estrigoyu, Estrigoyu, vampiro, 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 brucolaco, ti, lutín, todo tipo de nombres para un mismo misterio, los vampiros, el vampirismo. Escuchamos la semana pasada que fue una auténtica epidemia en Europa Central sobre todo. Vamos a descubrir que también cinematográficamente hubo muchos misterios con Drácula. Quizá a los jóvenes oyentes de Milenio 3 no se les quede el nombre de Bela Lugosi o de Max Schreck, pero sí recordarán escenas como esta del Drácula de Coppola. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Gran película, gran actuación, otra de las que se podía llevar uno de nuestros Oscars. Nos hemos adelantado a la fiesta del cine norteamericano por excelencia
y estamos haciendo... Oye, igual lo convertimos, Carmen, en una especie de Oscars anuales. Oscars 2004, Milenio 3... Y aunque esto está totalmente improvisado, a ver si luego damos unos ganadores, hombre. Y también con nuevas películas de terror o nuevas películas en las que han pasado cosas extrañas, como una que se está proyectando ahora en Estados Unidos, muy polémica, La Pasión de Cristo. Me has dejado con la boca abierta, sí señor. La Pasión de Cristo, que está pasando cosas muy raras y que tienen que ver con los misterios de Cristo. Bueno, conocemos a ese Bela Lugosi que acabó completamente obsesionado, grandísimo actor húngaro, y acabó, como decíamos la semana pasada, obsesionado hasta enterrársele en su ataúd con una capa de Drácula. Llegó a hacer películas con Abbott y Costello, la gente riendo de él, con un auténtico payaso, se puede decir así. Lo trataban a él, al gran actor. Su degeneración artística y económica había coincidido con una especie de pasión por Drácula que él no podía. Decía que el personaje, el príncipe valaco, se había apoderado de él. Pero es que hubo un Drácula muchísimo antes que Bela Lugosi, que Christopher Lee, y un Drácula que no tenía nada de romántico. ¿Cómo describir a Max Schreck? Personaje, si ahora mismo estamos viendo una imagen, tendría que ser en blanco y negro. Y un viejo castillo en los Cárpatos. Allí llega Jonathan Harker, un hombre que intenta hacer una especie de trato, pero quien le recibe no era el conde Drácula, le cambiaron el nombre por cuestión de derechos, era un hombre terrible llamado el conde Orlok. Ese conde Orlok, y ahora lo estamos viendo, era el Nosferatu, el no muerto. Calva, dientes, nariz aguileña, garras larguísimas. Sin duda, para mí, Carmen, el vampiro más terrorífico y monstruoso de la historia, que luego se cambió a un tono romántico y casi hemos acabado en Tom Cruise. Menudo cambio, ¿no? Pero Max Schreck, muerte prematura, fue absolutamente mítico en su época, en la época de la UFA y del expresionismo alemán. Hablamos de 1919 y de un mito tremendo en torno a esa película. Tan es así que se hizo La sombra del vampiro hace unos años con William Dafoe, porque se llegó a suponer que ese Max Schreck no tenía maquillaje, era un auténtico monstruo, y era un auténtico vampiro rumano que Murnau había contratado. Hubo miedo, hubo ataques en la producción de aquella película, hubo terror psicológico, y hasta el día de hoy, casi 80 años después, se piensa, o más de 80 años, que Schreck realmente fue un vampiro real. Se lo hemos preguntado a uno de los hombres que más sabe de cine de terror de España. Por cierto, sorpresas, luego estarán con nosotros Chicho Ibáñez Serrador, un montón de gente en vivo. Bueno, Max Schreck nos lo cuenta Jesús Palacios. Max Schreck es el protagonista de la película, es el primer actor, al menos que se tenga constancia, que interpreta el papel del vampiro conde Drácula, que en la película recibe otro nombre porque así se evitaban pagar los derechos de autor. Y es una figura muy misteriosa porque realmente es muy poco lo que se sabe de este actor, cuyo aspecto físico al parecer era bastante peculiar, lo suficiente como para llamar la atención de Murnau y que le encomendara interpretar ese personaje de Nosferatu, del conde Orlok, que es tan repugnante y tan peculiar. Lo que sí se ha insinuado en numerosas ocasiones, hasta el punto de que se ha llegado a hacer una película al respecto, una película fantástica naturalmente, es que el propio Max Schreck pues podía ser un personaje casi sobrenatural, ¿no? Quizá un vampiro. Ha habido todo tipo de rumores, desde que era un actor que no existía, que se había inventado el propio Murnau, quien habría interpretado el personaje en su película, hasta otra serie de mistificaciones. Lo cierto es que Max Schreck fue un actor real, que murió prematuramente y que por tanto por eso le dio tiempo, digamos, a hacer muy pocas películas, aunque entre ellas se contaron también una versión de la historia de Rasputín y unas cuantas películas famosas en su momento. Katia Rocha, desde luego, no tiene nada que ver con Max Schreck, es todo lo contrario, como Carmen, las dos. Tengo un equipo que no se parece nada a Max Schreck, pero ¿tú te acuerdas de Max Schreck? La imagen de Max Schreck. Yo soy una ignorante es el tema. terror. Sí, bueno, lo he visto en alguna película que hacían referencia a esa película, pero ver la película ni esa ni ninguna. Me cuentas que la gente volcada. Sí, totalmente. Todos los oyentes pues tienen su película de miedo favorita. Por ejemplo, esta misma noche un oyente ha visto Gótica y hacía tiempo que no pasaba tanto miedo, y encima llegó a casa y habláis de cine de terror. Hoy no voy a dormir. Sesión doble. Gótica da mucho miedo, os lo advierto, sí, la recomendamos a los oyentes, no es que nos llevemos nada a cambio. Luis de Cantabria dice: yo temo las películas para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, sobre todo una de una llamada de quién puede matar a un niño. ¿Quién puede matar a un niño? Dentro de unos minutos
que creo que lo vamos a pillar de viaje, Chicho Ibáñez Serrador en este programa, el creador del auténtico terror en el cine español. Y Katia, gracias, del programa, gracias además, a ti, sí, y Andrés Madrid, un fenómeno. Además, gracias a ti, yo he descubierto las historias para no dormir, esos DVDs que han sacado, impresionante. Vamos a hablar de todo eso. Venga, más películas. Bueno, dice un oyente, estoy aquí con mi novia en la cama, estábamos charlando, hemos empezado a escuchar el programa y hemos empezado a llorar los dos de miedo, estamos aterrorizados. Bueno, yo creo que no es para tanto, ¿no? La gente, la verdad es que el cine de terror, quizá los cortes de las películas impresionan, pero tremendo, bueno. Dice un oyente, ¿es cierto que antes de rodar algunas películas de miedo utilizaban la Ouija para crear efectos paranormales reales? Pregunta Alberto de Villafranca. Yo eso no lo he oído nunca, es una leyenda urbana, sí. Lo que sí es cierto es que durante la película del Exorcista, luego lo contaremos, el director lo que sí hacía era incluso pegar algunos tiros al aire para que los actores se asustaran y con ese susto se les grabara la sensación, una sensación real. Caramba, con William Friedkin. Nos preguntan que si en el Día de la Bestia ha habido muchas personas que abandonaron el rodaje, incluso algunas después se suicidaron. Ah, pues mira, eso no lo sabemos, ¿ves? Siempre nos sorprenden y desde luego tomamos nota para, por ejemplo, preguntárselo a Antonio Luis Moyano, que seguro que sabrá esa historia. De todas formas, yo creo que hubieran aparecido en los medios de comunicación, sí, porque el Día de la Bestia fue una película mucha leyenda urbana, muy sonada, mucha leyenda urbana. Y mucho marketing también. Y veremos luego en la segunda parte, cuidado, viene un personaje tremendo, luego lo presento al personaje que viene. Un oyente dice, mi marido desde que vimos El Exorcista no puede estar a oscuras sin que piense que se le va a aparecer una niña poseída. Yo le doy el Oscar del miedo. Otro nos dice, la película de Ring, no la vuelvo a ver, no es de miedo, es horror. Si habláis de ella, quito la radio. Esa peli me ha marcado. Mari de Sevilla. Ah, pues yo creo que no la he visto. Creo que no la he visto. Hay muchas muy buenas, pero con la que más me ha gustado ha sido El Sexto Sentido. Me encanta vuestro programa. Seguir así. Gran película. Gran película que hoy no vamos a repasar porque claro, es imposible absolutamente centrarnos en todas. Tenemos varias, tenemos un... El Exorcista y La Profecía yo creo que van ganando, Al final de la escalera, El Resplandor... Qué buenas. Pues hay que hacer un recuento, Katia, más o menos, ¿buenas? Para al final darle ganadores. Por cierto, recordamos, ¿no? 3 libros que vamos a regalar. Cine y Música Maldito, de Antonio Luis Moyano, dentro de la colección El Archivo del Misterio, editado por EDAD. Esos van a ser los 3 libros que vamos a regalar. 3 libros geniales. Este sí que lo he leído porque no me daba tanto miedo. Me daba tanto miedo y luego fíjate lo que pasa. Por cierto, Katia, Carmen, aparte de Chicho Ibáñez Serrador, aparte de La Profecía, aparte del Exorcista, que menudo papel también, el atormentado Padre Carras, uno de mis preferidos sin duda alguna, viene un personaje tremendo, genérico. Los mayores enigmas en las películas que han tocado, claro, al diablo. Nos vemos después de los informativos. Nos escuchamos, mejor dicho. El diablo. Personaje y tema tabú que no pocos directores de cine han pretendido retratar. Desde El Exorcista a La Profecía, son muchos los equipos de rodaje que se han lamentado profundamente de haber participado en esas películas. Pero, ¿cuánto hay de leyenda y de verdad? ¿Son ciertas las muertes ocurridas durante los rodajes? La maldición de abordar este asunto ¿ha perseguido a quienes osaron adentrarse en él? Hoy noto a la gente, especialmente con la carne de gallina, porque el cine es algo tan cercano a nosotros, nos ha marcado tanto, y sin embargo a veces, como siempre decimos, la realidad supera a cualquier celuloide. Esta música es la de La Maldición de Damian, o La Profecía, 1975. Vamos a hablar también de ella. Pero me vais a permitir, incluso haciendo un sacrilegio, que para hablar del diablo y de una película hay que referirse siempre a un título, a un libro, a dos William y a una historia real. Yo, Carmen, le daba... Es mi voto, no quiero condicionar a nadie. Bueno, igual si yo voto una cosa la gente vota al revés. Pero mala elección soy yo. El padre Carras. El padre Damian Carras, que realmente estaba atormentado, iba a perder la fe y de repente se encuentra con un caso que es real y que vamos a recordar muy rápidamente. En la cama, en la carretera, de guardia, en la panadería, en la gasolinera, donde estéis. Muy atentos porque esto es radio con imágenes. Es el momento en que ese atormentado padre Carras entra en esa habitación con esa escalera que va hacia arriba, que es que yo creo que no hay nada más terrorífico. Esa imagen que estoy viendo ahora mismo, y dentro está esa niña. Lo increíble es eso, que fue un caso real. Recordamos un momento histórico del cine de terror. Hola, Regan.
Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? ¿Y qué decir de estas campanas tubulares? Mike Oldfield, 1972. Cual sea el tiempo que transcurra, siempre será la música del exorcista, siempre. Teníamos en la nave del misterio, que ya también está a oscuras, está por ahí Carlos Nicolás también, como una sombra, y estaba Katia, que se tapaba los oídos. Mucha gente nos escribe 7640, hoy 3 libros, cine y música malditos, EDAF, Antonio Luis Moyano. Carmen, tú me estabas diciendo, a micrófono cerrado, lo que impresiona del doblaje de Regan, tanto en el real, el doblaje original, como en el castellano, es que se hacían una serie de ruidos. ¿Qué eran esos ruidos, como en los lamentos de la niña endemoniada? Pues fíjate, esos ruidos, Iker, fíjate si el director buscó sonidos extraños que tuvieran que ver con un exorcismo, o como puede ser un exorcismo, que no encontró mejores sonidos que los de una matanza de cerdos justo al ser degollados. La impresión de la película El exorcista fue brutal, absoluta. Uno de los pocos directores de cine españoles que trabajó con Willard Friedkin y William Peter Blatty fue Sebastián Arbonés. Y nos cuenta eso, el impacto que fue en Francia y en España la llegada de una película que rompía con todo lo establecido. Si hoy nos da miedo, a mí la que más miedo me da sin duda alguna, imaginaos hace ni más ni menos que 30 años, parece mentira. Escuchamos a un hombre que trabajó con ellos, Sebastián Arbonés. Y coincidimos los dos en el mismo editorial, en Plaza y Janés, y él efectuaba un libro que era la verdadera historia o la historia secreta del exorcista, que en España no se publicó. Y entonces yo estaba haciendo un libro sobre posesiones y exorcismos en profundidad y coincidimos. Entonces me explicó la verdadera historia, que fue tremenda, claro. Yo la vi antes porque la vi en Francia. La vi, fue impresionante porque cuando yo estuve, había incluso una ambulancia en el cine, en la puerta, y creo que aquel día murió uno, porque se llevaron a una persona de un infarto, de un susto, ¿sabes? Y cada día había taquicardias y lipotimias. Era muy impactante esta película, era realmente sobrecogedora, sobre todo para los creyentes, que daba la impresión que realmente el diablo existía, claro. Tremendo, en este programa ya sabéis que es muy importante la música, los efectos, la técnica que envuelve todo. Tubular Bells, Mike Oldfield. No podemos separar la imagen de Regan, que en realidad era un niño, que era Robbie Mannheim, ¿no, Carmen? Sí, la verdadera historia en la que se basa la película del exorcista. Además, William Peter Blatty rescata de una noticia que aparece en el Washington Post, una noticia que dice que varios sacerdotes de la Iglesia Católica han tenido que realizar durante meses un exorcismo a un niño de 13 años, a Robert Mannheim, en Mount Rainier, en Washington. Este niño realizaba la Ouija, ese mal llamado juego, con su tía fallece, su tía Harriet, y a raíz del fallecimiento de este familiar, Robbie empieza a tener una serie de fenómenos a su alrededor. Puertas que se abren y se cierran, armarios de los que salen vestimentas ellas solas, pues a veces los abrigos aparecían volando por la habitación, su cama se movía, incluso levitaba, al niño le salían en el pecho, en el cuerpo, varias palabras escritas sin que nadie... Dermografías, ¿qué como se decían conoce. esas palabras, Carmen? Pues algunas de ellas decían infierno o exit. Exit, salida. El caso real que William Peter Blatty convirtió en un bestseller mundial, El exorcista, y de ahí a las pantallas de cine. Vamos a escuchar, para que nos hagamos una idea del impacto, no solo en directores de cine, como Sebastián Arbonés, uno de los pioneros del cine de terror en este país, del terror parapsicológico, como se llamó, años 60-70. Lo tuvimos aquí, cuando empezábamos Milenio 3, el más grande de los actores de terror españoles sin duda, Jacinto Molina, o lo que es lo mismo, Paul Naschy. Y Paul Naschy, fíjate, casi no recordábamos ya este programa, hace 180, 185, fíjate cómo nos hablaba humildemente del impacto
de la película El Exorcista? Evidentemente, la película en aquel momento causó un impacto enorme, ¿no? Y yo mentiría si no dijera que a mí también lo causó. Es decir, es una película que impresionaba y que tenía momentos realmente tremendos, ¿no? Pero claro, yo voy más allá, inclusive, que lo hemos comentado antes de entrar, voy más allá de los efectos especiales. Lo tremendo de esa película era la posibilidad de que eso pudiera ser cierto, ¿no? Es decir, que realmente el demonio pudiera poseer a una persona y que sucedieran fenómenos tan absolutamente terroríficos como los que ocurrían en la película, ¿no? Al margen del Exorcista, no olvidemos tampoco, por ejemplo, Poltergeist, donde la niña, donde se trataban fenómenos paranormales y también había unos espíritus malignos, se jugaba con la televisión, que es una cosa muy interesante, además, por ser la vía de conexión, en aquel caso, de conexión, ¿no? Sí, con el mundo de los muertos y de las maldiciones, etcétera, donde la niña también murió, ¿no? La niña que... Hitler O'Rourke, exactamente. Sí. Murió después de la trilogía. De la trilogía, es una cosa que realmente son coincidencias, pero coincidencias que dan que pensar, ¿no? Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y seguimos recibiendo mensajes a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo feliz desde León nos dice: quizás al final de la escalera. Yo entonces era acomodador de cine y os aseguro que las reacciones de la gente eran alucinantes. Qué bueno. Vamos a hablar del final de la escalera. Otro amigo que simplemente nos dice: la bruja de Blair. Sí, señor, un nuevo mundo en el arte del terror. El que daba miedo cuando no había tantos efectos especiales era Narciso Ibáñez Menta, en El hombre que volvió de la muerte, nos dice Walter. Uno de los más grandes actores que yo he visto, y reivindicando a los actores españoles. El padre de Chicho, Narciso Ibáñez Menta, qué gran personaje. Pero si algo ha hecho célebre al Exorcista son los fenómenos que ahora Carmen nos va a recordar del rodaje. ¿Te parece que antes volvemos a conectar con Sebastián Arbonés y que nos cuente a él cómo le contaba Peter Blatty lo que estaba pasando en el rodaje y lo que ocurrió después, y luego lo analizamos con nombres y con datos como siempre aquí en Milenio? Muy bien. Vamos allá. Y actores que murieron con cánceres dentro de la película, e incluso la propia protagonista tuvo una caída de un caballo que luego creo que quedó estéril, y la protagonista de la película, la misma protagonista de la obra, pero en teatro, en Londres, la noche del estreno, después de estrenarla, se fue a su casa y también apareció muerta, se murió, y luego se quemaron los estudios, el plató donde se rodó El Exorcista, en fin, una serie de desgracias que parecía como si realmente el diablo estuviera influenciando. Carmen, vamos a los datos concretos, concisos. Arbonés nos hablaba de el miedo que estaba pasando la gente en el propio rodaje. ¿Qué sabemos hoy que fue absolutamente cierto? En esta película, además, sí que es donde más fenómenos extraños se producen de todas las películas de miedo. Lo primero que hay que decir es que fue la película de terror que primero obtuvo una nominación a la mejor película en los Oscar. Luego se lo dieron al mejor guión adaptado y al mejor sonido. Durante los 9 meses que duró el rodaje ocurrieron todo tipo de fenómenos extraños, tanto en el equipo técnico como en el reparto de actores que intervinieron en la película. El primero en sufrir la maldición de la película fue el actor que hacía del padre Merrin, Max von Sydow. Justo el día en el que iba a comenzar el rodaje recibió la noticia de que su hermano había muerto en extrañas circunstancias en Suecia. Días después fue el propio Max el que enfermó gravemente, tuvieron que parar el rodaje hasta que se recuperó, y esa misma semana también fallecía el abuelo de la protagonista, Linda Blair. También el actor irlandés Jan McGrogan, que interpretaba el papel de Burke Dennings, que en la película muere a manos del demonio, falleció a la semana siguiente de rodar esa escena, de forma repentina y como consecuencia de una simple gripe. Tuvieron que cambiar además la escena y le hicieron cambiar todo el guión. El hombre supuestamente es ese borrachín director de cine que está en esa fiesta donde aparece la niña, en esa casa, en esa mansión, y que parece que el diablo tira por la ventana y lo desnuca, ¿no? En realidad la historia es esta otra. También murió de consecuencias realmente extrañas. Y no solo en los actores, también los rollos que llevaban grabados tras varias semanas de rodaje aparecieron un día todos velados, y aquellos que no aparecían, que no estaban velados, desaparecieron de forma misteriosa y nunca se volvieron a encontrar. Ellen Burstyn, que hacía el papel de la madre de Regan, también durante el rodaje sufrió fuertes dolores en la espalda que la mantuvieron postrada en la cama varias semanas. Otra vez, de nuevo, tuvieron que parar el rodaje. Y un accidente con un caballo, además, bastante célebre.
6 semanas también se paró ese rodaje porque el plató donde estaba recreada la habitación de Reagan se incendió sin ninguna causa aparente. Además, según tenemos entendido, estaba construido en un gran frigorífico, con lo cual era todavía más difícil que allí se incendiara nada. Cuando lo estaban construyendo, el nuevo, uno de los carpinteros sufrió un accidente y se le amputaron varios dedos de la mano. El hijo de Jason Miller, que hacía de padre Carras, también casi perdió la vida en un absurdo accidente. Paseaba por una playa, iba él solo, allí no había nadie más, y de repente una moto, nadie sabe cómo ni por qué, se sale de una carretera cercana y se cae encima de él. Sí, la versión de que había muerto el hijo de Jason Miller. No. El hijo no murió al final. Estuvo varios días en coma, pero al final se recuperó. El hijo del padre Carras. El encargado del sistema de aire acondicionado de los estudios falleció sin que llegaran a conocerse las causas, mientras que aparecía un cadáver, el del conserje de los estudios, que había sido misteriosamente asesinado en los mismos platós donde se rodaba El Exorcista. En Irak, también, cuando estuvieron rodando allí, varios técnicos tuvieron que ser hospitalizados por insolaciones y disentería. Además, la estatua del demonio que hallan al principio de la película, Pazuzu, desapareció cuando era transportada en avión hasta Los Ángeles y se encontró al cabo de varias semanas en Hong Kong. Cuando murió la madre de William Peter Blatty, esta fue enterrada con un medallón y al cabo de unos meses, nadie sabe cómo ni por qué, ese medallón apareció en la casa de William Peter Blatty. Con todo esto, el director de la película, William Friedkin, tuvo que llamar a un sacerdote para que bendijera los estudios donde se estaba rodando el film. Con ello cesaron esos extraños accidentes, pero a la semana siguiente fue el propio padre Birmingham el que había hecho pues esa bendición a los estudios, el que sufrió la maldición del exorcista, ya que la residencia de la orden jesuita donde vivía se vio reducida a cenizas después de un inexplicable incendio. Tras acabar el rodaje y ser estrenada en varios cines, pusieron UBIs móviles ante las decenas de casos de histeria y ansiedad que se producían al visionar la película. Incluso se habló de alguna extraña muerte. También en la reposición del Exorcista, en Barcelona, apareció un caso. Ese caso era el de Josep Montserrat en el cine Urgell el 20 de noviembre del año 2000. Casualidades de la vida, ese día 20 de noviembre del año 2000 yo me encontraba en Barcelona, en el barrio gótico, y era el día en que me han permitido entrevistar al único y genuino exorcista español, no sacerdote que hace exorcismo, sino exorcista español del Obispado de Barcelona, el último que quedó, Pedro Suñer. Y ese día que ocurría la reposición del exorcista y aparecía con los títulos de crédito la muerte de este hombre, quizá por impresión, por un paro cardíaco, pues resulta que yo estaba allí. Fue una impresión inolvidable. Pero ¿cómo os quedáis si, bueno, yo hice ese reportaje, esa entrevista y ocurría eso? Pero la leyenda del exorcista nos perseguía de alguna forma. Cuando en junio del 2002 hacíamos, a finales de junio del 2002, el quinto o sexto programa de Milenio 3, intentábamos tocar la verdad de la película solamente El Exorcista, nos llegaba Carlos Barroso con una noticia de Teletipos. Estaban rodando la cuarta parte, o querían rodar la cuarta parte en África. Era una especie de remake donde iban a empezar todo de nuevo con los principales actores del Exorcista. Había fallecido repentinamente John Frankenheimer, el director. Se censuraron todo tipo de planes, la gente cogió miedo, ya no se volvía a rodar. Ocurría el mismo día en que nosotros hablábamos de cine maldito. Y por eso quizá le pregunto, con este arsenal, esta ristra de datos, le queremos preguntar a Jesús Palacios, ¿con qué nos quedamos? ¿Parte de leyenda, quizá parte de marketing o rotundas verdades? Bueno, yo creo que en el caso concreto que me decías, del exorcista o de la profecía, son más bien leyendas negras de Hollywood que hechos reales, así como hay películas en las que realmente se han dado o han ocurrido fenómenos extraños en su rodaje, que a veces no son necesariamente ni siquiera películas de terror. En cuanto a películas como El Exorcista o como La Profecía y demás, pues se tiende a exagerar. Es cierto que algunos de los participantes en estas películas, en el caso del Exorcista, pues el productor de la misma y demás, pues tuvieron luego desgracias de tipo personal o económico, pero también es verdad que otros muchos actores, por ejemplo, el propio Max von Sydow, que interpreta al sacerdote casi protagonista de la película, pues ha tenido una larguísima carrera de éxitos cinematográficos. Yo creo que más bien es primero el hecho de que las películas traten en sí temas ocultos o temas satánicos, lo que da pie a que después pues busquemos todos un poco esos aspectos que por otro lado pues se dan muchas veces en cualquier rodaje, de desgracias personales, de tragedias o de casualidades. Se ha puesto esto bastante tenso, porque la película del exorcista es irnos a los miedos más reales, como decía Paul Naschy, a miedos que creemos que pueden ser verdad, a miedos que no nos parecen de ciencia ficción, de tridimensionalidad,
sino a terrores que están muy cerca. Podría ocurrirle a usted. Eso es lo que le hizo un absoluto bestseller cinematográfico y literario. Fíjate si a la película de Exorcista le perseguía el diablo o esa maldición, que incluso Friedkin, cuando terminó la filmación, llevó la producción a unos estudios de la Quinta Avenida. ¿Sabes cuál era el número de los estudios? 666. 666, como la cabeza del niño Damien, que pregunta mucho a Katia, que ahora ya está aquí, el tema de la profecía. Para cambiar, Damián, yo le llamaba Damián. Damián, tú lo españolizabas un poco. Para relajarnos un poco, porque hay muchísimos mensajes de verdad que lo están pasando fatal, vamos con un amigo, ¿os parece? Vamos. Otro de los reyes del deporte, amigo de todos, Pepe Domingo Castaño. Hola, Milenio 3, soy Pepe Domingo Castaño. No tengo miedo, de verdad. A mí las películas de miedo no me impresionan demasiado, porque no me gustan tampoco. Pero recordando un poco mi infancia, tengo en la mente una película que me impresionó mucho cuando era niño, que fui a ver al cine de mi pueblo en Padrón, y se llamaba La escalera de caracol. Me volvió loco durante muchas semanas, no podía dormir, mi madre me preguntaba qué me pasaba y yo pensaba en la película y en lo que había ocurrido en aquella película. Luego no he vuelto a verla nunca más, a veces cojo el TCM a ver si me la ponen, pero no lo he localizado nunca, pero recuerdo que de pequeño me dio muchísimo miedo, pero ahora ya no disfruto con las películas de miedo porque no me las creo. Ay, pues como gallego que eres, yo creo que a ver las ailas, ¿verdad? Tantos misterios. La escalera de caracol, otro clásico de Domingo, claro que sí, muchas gracias. Que no le gustan las películas de miedo como a mí, no es que no nos las creamos, es que nos dan demasiado miedo. ¿Y qué dice la gente? Bueno, pues los oyentes, por ejemplo, un grupo de pasteleros que están trabajando ahora y nos dicen: estamos muertos de miedo, nuestro voto va para El Exorcista y al final de La escalera. Dos buenos votos. También nos recomiendan la versión japonesa de The Ring, dicen que es muchísimo mejor, más terrorífica y con menos gritos. Miguel de Badajoz. Yo no sé si la he visto o no la he visto al final. ¿Crees que la hemos visto la de The Ring? Bueno, pues no me Creo ha debido... que te quedaste dormido. No me ha debido impresionar mucho. Esto ya discusiones matrimoniales. Sin duda, para mí no ha habido una película como La caja de música. ¿Hay algún misterio sobre esta película? Miguel Ángel nos lo pregunta. Pues ahí sí que lo desconozco totalmente. Nos pillas de lleno, compañero. Hola amigos, la película que más me impacta es Halloween. Me impresionó mucho Michael Myers con esa máscara blanca sin expresión. Carlos de Alcorcón sí, nos la recomienda. Otro de los clásicos, que además generó unas cuantas parodias casi. Mi voto para El Exorcista, pero existe un libro, Yo expulsé a Satanás, del jesuita Malachi B. Martin, que lo supera todo. Jorge de Alcorcón. Bueno, ¿cuántos libros de exorcistas a raíz de la película del exorcista salieron? Muchísimos. Yo en casa tengo como 150 libros que hablan de exorcismos y posesiones. Y de muchos que se adentraron en la historia a partir de entonces. Nunca dormiré en vuestra casa. Ray de Valladolid me dice: la película que me marcó de pequeño fue It. La vi con unos 10 años y ahora con 22 todavía me da miedo pensar en aquel payaso. Ese payaso diabólico que tanto miedo da. De Stephen King. Sí. Oscar de Cáceres nos dice: por favor, ¿cómo puedo conseguir la música de la profecía? Hace tiempo que la busco, no sé el título ni el autor. Música de la profecía, hay muchas recopilaciones. John Goldsmith es el autor, luego la volveremos a poner. Juanma nos va a aterrorizar un poco a todos, porque claro, nos ha dejado antes helados, pues luego lo volverá a hacer, estoy Recomiendan seguro. sobre todo las películas de Amenábar, Tesis y los otros, y José de Torre del Campo nos recomienda una desconocida que se llama La aldea maldita. La aldea maldita, es un clásico antiguo español que es curiosísimo, La aldea maldita, y que además se conoce muy poco y que, hombre, también vamos a hablar luego, si te parece, Katia, a partir de ahora, de cine español también misterioso. Amenábar, Chicho Bañez Serrador, clásicos y modernos, ¿te parece? A mí me parece genial. Bueno, pues ahora, como es una noche muy complicada y los compañeros de los servicios informativos están ojo a visor, vamos con un rápido boletín para saber qué está pasando en las carreteras, porque como decimos, es un día clave hoy para todos. Mucho cuidado, por favor. Yo sé que Frasquete está disfrutando especialmente, ¿eh? Le veo con una sonrisa ahí de pillo junto con Carlos Nicolás al fondo. Y dicen: hoy estamos aterrorizando a la gente. Y de verdad os lo digo, que no es nuestra misión aterrorizar a la gente. Pero hace unos días, por cierto, el domingo no hay programa. De 3 a 4 porque son los Oscars. Claro, volveremos al siguiente domingo, no os preocupéis. Y disfrutad, por supuesto, con la gala que van a retransmitir los compañeros de la SER. Pero hemos hecho nuestros propios Oscars. Y viendo vuestra acogida, que dice Katia que está saturadísima de mensajes hasta arriba, pero agradecidísima también, claro, es muy probable que hagamos esto cada año, con las nuevas películas que van llegando y con los misterios que van ocurriendo. El cine de terror, el cine extraño. Vamos a hablar del cine español. Siempre lo relegamos y tiene auténticas joyas. Vamos a empezar por lo moderno y vamos a ir a la raíz, al origen, a los viejos maestros. Que además andan por ahí y que tengan mucho cuidado, porque sé que Chicho ahora mismo está de viaje, que tengan mucho cuidado porque la carretera ya veis cómo está. Los otros, Alejandro Amenábar, una historia de espiritismo, de muertos que no se ven que están muertos, al hilo, digamos, un poco de esa genialidad llamada El sexto sentido, que nos dejó a todos caos con Bruce Willis. Pero lo que nos extrañó de los otros, y analizamos en este programa en su día, o comentamos en el programa de Miedo a la Muerte, es que Amenábar, genial,
había utilizado, como todos los grandes cineastas, elementos reales. Vamos a recordar un momento de los otros. De nuevo visualizamos todo, os pido ese esfuerzo, porque hay un momento en que Nicole Kidman, la actriz, ¿no? Nicole Kidman, descubría un viejo libro con unas fotos macabras. ¿Cómo era ese diálogo? Lo recordamos. Señora Mills. Sí, señora. ¿Sabe usted qué puede ser esto? Es un álbum de fotografías. Pero mire, están todos dormidos. No están dormidos, están muertos. Es un libro de difuntos. En el siglo pasado, según creo, solían retratar a los muertos con la esperanza de que sus almas siguieran viviendo en las fotografías. Hay incluso retratos de grupo. Y niños. Sí. Es macabro. ¿Cómo es posible que fueran tan supersticiosos? El dolor por la muerte de un ser querido puede llevar a la gente a hacer cosas extrañas. Deshágase de él. No lo quiero en la casa. Sí, señora. Libros de difuntos, libros reales. Os tengo que asegurar que yo dije, caramba, menudo recurso de Amenábar, qué bueno, pero no sabía que existían libros reales en España de familias enteras muertas, de niños vestidos como de primera comunión en la cama, amortajados, algunos de ellos. ¿Tú recuerdas, Carmen, que con algunos, creo que era Ignacio Pina del Río, antropólogo burgalés, que hizo un estudio magnífico sobre tradiciones de Burgos y que en sus libros descubríamos las fotos reales? Estuvimos aquí con él, fue maravilloso. Qué terrible pátina fantasmal tenían esas fotos, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo además que esas fotografías del libro del amigo que estuvo aquí hablando eran realmente espectaculares, sobre todo porque parecían las de los otros, de verdad que sí, eran iguales. Estaban los niños, algunos de meses, otros de más años, vestidos con sus mejores galas, algunos de ellos, como bien decías, de comunión, o niñas con esos trajes blancos grandes, completamente macabros en el día de su fallecimiento. Pero resulta que a pesar de que Amenábar ha hecho cosas geniales, evidentemente seguirá haciendo, sabemos que está montando su última película, aquí hay un maestro. Y eso hay que dejarlo claro. Maestro del terror, yo hace poco redescubrí, además, porque por edad no pude ver las primeras de Historias para no dormir, no nos imaginamos en la única cadena la repercusión para todo el pueblo que supusieron aquellas historias. Metía temas de ovnis, temas de vampiros, temas del diablo, temas, por ejemplo, de voces extrañas que aparecían en mitad de la noche. Voces, lamentos, casas encantadas. Narciso Ibáñez Serrador, todo un genio. Y de verdad, con unas aperturas de programa que, viéndolas hoy, uno dice, lo discutí además con vosotros, ¿verdad? Cenando antes, que la tele evidentemente ha ido para atrás, como un cangrejo, porque era vanguardia pura. Queremos hacer un pequeño homenaje. Vamos a recordar para todos los amigos de nuestra generación y más jóvenes que no recordaron el ambiente que se vivía con magníficos actores españoles de género, aquellas historias. Por ejemplo, una que era de una casa encantada. Vamos a viajar hasta las historias para no dormir. Quisiera ver la casa y si está en condiciones quedarme a vivir allí por un tiempo. ¿Vivir allí? ¿Está usted seguro? ¿Por qué no? El abogado me aseguró que la casa se conserva bien. Sí, eso sí. Es una casa sólida y bien construida. Habrá que hacer una limpieza, claro. Lleva tantos años cerrada. Casi 30 años. Necesitaré a alguien. Una o dos personas que me ayuden a limpiar y ordenarla. Eso no va a serle fácil, señor. No creo que nadie en la aldea quiera ir a la casa. ¿Por qué? El señor no sabe nada de las historias que se cuentan. Saldremos enseguida porque no quiero que nos pille allí el atardecer. Es que según cuentan, cuando se hace de noche es cuando ella sale. ¿Ella? Sí, la señora. Eso es lo que cuentan por la aldea. Que cuando se hace de noche ella ronda la casa. Usted podrá comprobarlo, ya que ha decidido vivir allí. Genio, Chicho Ibáñez Serrador. Como digo, ahora casi estoy viendo esa imagen de la casa encantada, hablando de apariciones y también hablando de temas como los ovnis, cuando realmente los ovnis, años 68, estaban en plena ebullición en todos los periódicos. Él se inventaba historias, su padre actuaba en muchas de ellas, el gran Narciso Ibáñez Menta, que luego vamos a conocer cómo tuvo experiencias paranormales en algunos rodajes.
Yo no sé dónde puedo andar ahora mismo, Chicho, en qué latitud de la carretera. Espero que me contaba que entre túneles, cuando hemos conectado antes con él. Chicho Bañez Serrador, buenas noches. Muy buenas noches. Chicho, ¿cómo se te ocurrió, te habrán hecho quizá la pregunta 1000 veces, no lo sé, pero lo de empezar algo tan vanguardista como eran las historias para no dormir? Pues muy fácil. Una vez me dijeron que si yo cultivaba una huerta e iba a vender los productos a un mercado, me fijara si en el mercado había tomates. Si no había tomates, había que vender tomates. Entonces, cuando yo llegué a la televisión en España, año 63, miré si había tomates, y los tomates que faltaban eran precisamente las cosas de terror y de eso. ¿Qué pensaba la gente? Porque imagino que no estaba muy acostumbrado el público español a ver aquellas recreaciones y aquellas historias que hacíais apasionantes, ¿no? Hombre, pues pensaba de todo. Pensaba sobre todo, y esto no tendría que estar censurado. Luego lo volví a pensar y decía, no, pues si aquí no hay pecado, ni hay senos, ni muslos. Si aquí nadie engaña a nadie. Y entonces, pues poco a poco fueron descubriendo que las historias de terror no son otra cosa que cuentos para mayores. ¿Te quedarías con alguna de todas aquellas historias para no dormir? ¿Alguna de las más terroríficas o no? Imposible. No, haría otra cosa. Haría alguna nueva. Los remakes son desagradables. Sin embargo, todavía aquellas presentaciones tuyas, yo recuerdo una de La Alarma, hacías unas introducciones que eran increíbles. Eso también imagino que fue muy rompedor para la España de la época, aquellas pequeñas presentaciones que tú hacías, ¿no? Sobre todo te voy a decir una cosa, porque Hitchcock no las había hecho todavía. Con esto no quiero decir que Hitchcock me haya plagiado. ¿Qué más quisiera yo? ¡Qué honor! Pero eran nuevas. ¿Crees que fueron muy importantes para habituar al público a otros temas que estaban prohibidos en lo que llamaríamos el misterio? ¿Que la gente se acostumbró al misterio en televisión española a raíz de esa serie? No me cabe la menor duda, y además tuve el honor de otra serie cuyo título se recuerda menos, que se llamaba Mañana puede ser verdad, y era la ciencia ficción, que tampoco se cultivaba en España, ni se leía, y de la mano de aquellas Mañana puede ser verdad, pude presentar la mayor parte de los cuentos de Bradbury, que me honra con su amistad. Yo recuerdo además también recientemente vista una pequeña biografía que hacéis de Edgar Allan Poe, impresionante también, que ponía la carne de gallina. Por último, Chicho, estamos hablando esta noche también de películas de cine que arrastran una especie de maldición o de marketing, no lo sabemos. El Exorcista, La Profecía, se habla de muertes en esos rodajes, se habla de un montón de historias extrañas. ¿Tú con qué te quedas, Chicho? ¿Con una maniobra hábil para vendernos historias, o que realmente algunos temas es mejor no tocarlos y que luego los actores, directores, productores lo pasaron bastante mal? Pues mire, yo me quedo con que cuando un tema es bueno hay que ponerlo en pantalla y hay que hacerlo. Pero permítame que te cuente una pequeña anécdota de un ayudante mío que se llamaba May Velasco, que nunca quiso ser director, prefirió quedarse siempre en segunda fila. Pues fueron a Haití a hacer una película sobre vudú, y a la vuelta me contaba May que le habían advertido que no lo hiciera en esa zona, o que si lo hacía practicase durante 3 noches unas ceremonias que no recuerdo exactamente bien en qué consistían, de matar gallos blancos y rezar y poner velas. No le hicieron caso, ningún caso. El equipo estaba formado solo por 18 personas, volvieron 8. ¿Volvieron 8 de aquel rodaje? Sí, y no es que murieran 10 de golpe, no, por fiebres, por tiburones, por una barca que se volcó y los tiburones se comieron a 3, por varias cosas murieron 10. ¿Hay algún tema entonces que tú consideres más peligroso de tocar, Chicho, o no? Que tú nunca te atreverías. Parece que el tema del diablo es el que siempre ha causado más problemas, por lo menos en la leyenda del cine extraño, ¿no? A mí nunca me ha dado ningún problema, quizás porque si se me acerca alguien y me dice, mire, lo mejor será que usted ruede toda la película teniendo colgado del cuello esta batista. Pues yo me la cuelgo, vamos, me la clavo en el plexo solar. Pero no, nunca han sucedido cosas raras. De una película, de una creación que no sea tuya, hablamos de cine de terror,
¿Me puedes decir una o dos? Que sé que a veces decir una dicen que es imposible, pero no sé, el par de películas o la película que a ti te ha llegado a aterrorizar de verdad. Mira, una es, aquí tenía dos nombres, Suspense, creo, o Los Inocentes. Una película de Clayton, en blanco y negro, basada en Otra Vuelta de Tuerca. Esa película a mí sí. ¿Te marcó? La he visto muchas veces, la tengo como una de las mejores películas de terror que se han hecho. Pues mira, es tal mi admiración hacia esa película de Clayton que le doy el primer y el segundo lugar. Perfecto, Suspense, ¿no? Suspense o Los Inocentes. Tenía esos dos nombres. Pues ahí queda la anotación. Y ese miedo, imagino, psicológico, que no hace falta mucho efecto especial y que hacía falta, eso sí, que se ha perdido mucho en muchos cineastas, el ingenio, ¿verdad, Chicho? Sí, se parece bastante a la película de ese chico nuevo, que está un buen director. Amenábar. De Amenábar. Se parece mucho a los otros. Chicho, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Espero que la próxima vez pueda ser en un estudio y no por esos túneles oscuros, nunca mejor dicho, para este tema de hoy. Pero muchísima suerte en tu andadura larguísima, fructífera y ahora mismo de nuevo en la batalla de las audiencias. Mucha suerte, maestro. Muchísimas gracias, a tu disposición. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Chicho Bañez Serrador, ni más ni menos. Buen viaje, amigo. 7640. Palabra clave Milenio en vuestro móvil. 7640, que lo hemos dicho en toda la segunda hora. Y me cuenta Katia que vamos camino de récord mundial. En las Olimpiadas del Terror, las Olimpiadas del Misterio. Y hoy sí, del miedo, del cine, del séptimo arte. Hablaba Chicho de películas españolas importantes. También hablaba de otras que le gustaban como Suspense. ¿Y la gente qué dice, Carmen? Pues, por ejemplo, Jaime desde Granada nos dice: a mí me marcó una película de pequeño, era española, se titulaba No profanarás el sueño de los muertos. Sí, señor. De Osorio, Armando Osorio, un hombre que hizo célebre una figura, si no recuerdo mal, no me equivoco, que eran los templarios fantasmas, en calaveras. Eran calaveras que iban, os recordaréis mucho, en caballos y se rodaban en algunos viejos castillos como Monfero, en Galicia. No es mal lugar para rodar. También El Espinazo del Diablo, con Eduardo Noriega. Gran película, a mí me encantó. Es una de las... Veis, es que nos dais las ideas vosotros. Katy está haciendo todo el recuento. Vamos a ver qué pasa al final. El Espinazo del Diablo, con aquel monólogo tremendo de... Es Federico Lupi, ¿no? Que es un fantasma, ¿no? Que ya es un clásico. Julián de Toledo, Las tres caras del miedo. Es un gran clásico poco conocido. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y tú sabes, Carmen, que hubo directores como Darbonés, Sebastián Arbó Darbonés, que sufrieron hablábamos con Chicho, ¿no? Pues con su padre, con Narciso Ibáñez Menta, en una de las películas de verdad más transgresoras, más extrañas, cuando el auge de los fenómenos paranormales estaba pues en ebullición. Hizo una película terrible, año 80, si no recuerdo mal, que era Viaje al más allá. Viaje al más allá. Y luego hizo un libro, la historia del verdadero viaje al más allá, porque eran historias como El autoestopista fantasma, Una casa encantada, Un exorcismo. Pasaron muchas cosas en ese rodaje y no está en Estados Unidos, no es lejano, es de aquí, con Narciso Ibáñez Menta y con Sebastián Arbó. Nos lo cuenta. En las mías también ocurrieron cosas extrañas, sobre todo en Viaje al más allá. Ocurrieron dos casos sorprendentes, y los dos estuvieron relacionados con Narciso Ibáñez Menta, el protagonista, el padre de Chicho. Uno era que de repente se les colgó un foco de encima de su cabeza y les explotó y luego se cayó solo, ¡boom!, y le pasó rozando, que no le tocó en la cabeza y no le mató porque, mira, el destino le protegió. Pero esto fue tremendo porque fue explotar y caer, cosa que es bastante raro, que exploten y que caigan. Y luego, con ese mismo actor, yendo un día de Barcelona hacia los Pirineos, hacia Núria, y en una carretera rectísima, de repente su coche volcó, pero volcó hacia un lado, ¡ping!, como si lo hubieran empujado, sin aire, sin nadie. Entonces los que iban delante y detrás de la caravana, de todos los del equipo de la película, se salieron corriendo, dieron el golpe al coche y lo volvieron a levantar, ¿no? Hicieron palanca y lo volvieron a levantar. Pero nunca se supo qué pudo ocurrir en una recta que el coche del señor Menta volcara hacia un lado. Y luego a mí me ocurrieron cantidad de cosas de tipo eléctrico en los coches, en mi casa, en el propio estudio, cosas que dejaban de funcionar, cosas que de repente empezaban a funcionar solas, y eso ocurrió mientras rodábamos esas secuencias, las secuencias
La gente dando su opinión. Decía, vamos a relajarnos también con una voz que os acompaña habitualmente todas las madrugadas, el Hablar por Hablar, programa clásico de esta casa, y nuestra querida amiga Mara Torres, que también ha querido dejarnos su recuerdo, su película preferida. Lo han hecho antes Paco González y Pepe Domingo. Yo no sé, Mara, qué terrores tiene con el cine. Intuyo alguno. Vamos a ver si acertamos. Hola Iker, ¿qué tal? No es que sea yo muy amante de las películas de miedo, pero hay una que me produjo claustrofobia y terror, y que tiene además algunas escenas que aún me persiguen de vez en cuando. Es la del Resplandor, de Stanley Kubrick, que está basada en una novela de Stephen King, y es esa historia del escritor frustrado que se va con su familia a un hotel en la montaña y en medio de ese aislamiento enloquece, ¿no? Y esta película, además, sin ser una típica película de género, tiene todos los ingredientes del cine de terror. El hijo que se comunica con un espíritu, el hotel de pasillos larguísimos, el triciclo, el sonido de las teclas en la máquina de escribir, la voz casi infantil de la esposa, el personaje del cocinero un tanto siniestro, en fin, todo, ¿no? Y decía que hay dos escenas que aún me persiguen de vez en cuando. Una es la imagen de Jack Nicholson cuando se asoma por la puerta que se ha cargado con un hacha, y otra, el laberinto de setos en el jardín. Vamos, que os lo estoy contando y se me corta la respiración. Vaya impresión, escuchar la voz que acompaña siempre de Mara, ¿no? Una voz melodiosa y de repente, madre mía, Goldsmith, año 75. La maldición de un niño que acabó medio loco realmente, y no me extraña. Acabó muy mal el chaval, Damien. La historia de un niño que era cambiado el día de su nacimiento. Era cambiado por otra criatura extraña, casi extraído de las entrañas de la tierra en un cementerio etrusco de Roma, y que representaba... A mí hay una frase de las antiguas escrituras que me da un miedo terrible, no sé por qué. Dice... Interpretaciones del Apocalipsis. El anticristo nacerá en la India, en Etruria, y tendrá 2 dientes al nacer. Y esta historia era la de la llegada... un 6 de junio a las 6 de la noche, 666, del anticristo, de Damian, el niño que iba matando proféticamente a todos los suyos. Esto pone la carne de gallina, sinceramente. Recordamos un pasaje cuando ese periodista, que al final muere decapitado, empieza a enterarse de ciertos datos y los comparte con el falso padre, un padre que tiene un hijo que no es el suyo, que se lo han cambiado. Vamos a recordar ese momento que empiezan a hilar hasta conseguir la cifra mágica o la cifra diabólica. Este primer recorte es de la revista Astrológica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace 2000 años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace 5 años. El 6 de junio, para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico de Roma. También del 6 de junio, de hace 5 años. El día que nació su hijo. 6º mes. 6º día. Su hijo nació a las 6 de la mañana. Perdone, señor, pero hay que explicar esa marca. 3 6. Una de las películas más densas, más agobiantes en su trama, La Profecía. Como casi siempre, las secuelas no le hicieron justicia. La primera, ¿año 75 o 76, Carmen? Que yo año ahí... 76. Ajá. En el año 76 es cuando se estrena, y el título original es The Omen. Ajá. La produce la compañía 20th Century Fox, su director era Richard Donner, y el guion era David Slether. Actores los principales, Gregory Peck, que era Robert Thorne, el padre de Demian, Demian, que era Herbie Stephens. Ese es el niño, Herbie Stephens, que tuvo muchísimos problemas. La película también causó una ola de miedo, de histeria colectiva, al igual que El Exorcista. Hay que pensar que eran 2 años. A raíz de las dos, incluso hubo en todo el mundo un número creciente de gente que se creía poseída por el demonio. Yo no sé qué tienen algunas películas. Al final de la escalera, otra impresionante,
Antes casi de terminar con noticias actuales, se nos han quedado La semilla del diablo, El ente, un montón de las clásicas. Mejor, tenemos argumento para unos próximos Oscar el año que viene, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante. Pero antes de cosas que están pasando ahora con una película que toca los misterios y que es alucinante y que hablaremos de ella, me gustaría que escucharais, al menos como pequeño homenaje, porque ¿quién no se acuerda de esa escena de una escalera de caracol, de un niño muerto por su propio padre, un niño paralítico en silla de ruedas que es muerto por su padre, y alguien que llega a una casa? De nuevo, la eterna historia digna de Allan Poe, de un hombre que llega a una casa y no sabe que esa casa tiene un pasado. Ese hombre se empezaba a inquietar. Era el año de 1978 y era al final de la escalera. Hay algo en el ambiente, algo que se repite y no es la primera vez. No, he repasado los archivos con la mayor atención y no hay nada fuera de lo corriente. La señorita Huxley... Minnie es una anciana excéntrica, pero nunca... No. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse desesperadamente. Los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera. Ni más ni menos, al final de la escalera hablaremos, la diseccionaremos, viajaremos por ella con la imaginación, con el sentimiento y casi viendo los fotogramas. Carmen, última hora, viene Catilla para aquí rápidamente con los últimos mensajes al 7640, con los ganadores de los 3 libros de cine y música malditos. El misterio ahora está en la película La Pasión, ¿no? Sí, además, bueno, esta película está causando estragos en Estados Unidos, que es donde se ha estrenado. Ya el primer día, el día del estreno, se recaudaron $20 millones y fue proyectada en 4.600 salas. Pero fíjate, Iker, en una de ellas, durante una proyección en Kansas, una mujer murió de una crisis cardíaca durante la escena de la crucifixión. Dicen que es una película muy dura y, como siempre, Jesús de Nazaret... polémica o éxito, pero nunca indiferencia. También durante el rodaje, cuando se encontraban en Roma, por ejemplo, el actor Jim Caviezel, que interpreta a Jesús, le cayeron 2 rayos en diferentes sitios, en diferentes lugares y en diferentes fechas. No lo mataron, pero sí que salió con quemaduras de 3er grado en una mano y en los dedos. Incluso Steve McEvitt, que es el productor de la película, decía en unas declaraciones suyas: estaba a 100 pies de ellos cuando miré y vi un humo saliendo de las orejas de Caviezel. Pues vaya, y el hombre sigue ahí. Y Mel Gibson dice lo mismo, que han ocurrido muchos sucesos insólitos, cosas buenas, como enfermos que se curaban de enfermedades repentinamente cuando estaban viendo el rodaje de la película, o un par de personas que recobraron la vista y el oído, y también otra persona que le cayó un rayo encima cuando estaban rodando la escena de la crucifixión. Se levantó y salió ileso. Bueno, yo qué sé, aquí me parece que también puede haber un poquito de marketing, ¿no? Bueno, la opinión como siempre la vuestra. Y la opinión de los oyentes, 7640, esos 3 libros de cine y música malditos, hoy apropiadísimo, Katia. Bueno, pues seguimos porque los oyentes nos dicen, por ejemplo, uno de ellos dice: soy de un pueblo donde Chicho rodó Quien puede matar a un niño. A un niño. Qué bueno. Dice que la noche de emisión fue parecida a la película. Los adultos desaparecieron viendo la película y los niños en la calle. Este es su voto para las películas de Chicho. Milenio, hace unos años hicieron un libro sobre la historia del pueblo de mi madre. Y hay una foto del cura sentado en un trono muerto. Un saludo. Madre mía. Tremendo. Tipo momias de Llerena, ¿no? Iván de Móstoles nos dice: ¿qué me decís de la banda sonora de algunas de las mejores de películas como El Exorcista? ¿Le pasó algo raro al compositor? No, Mike Oldfield no. Bueno, lo raro es que luego no ha vuelto a componer nada igual, pero eso le pasa a muchos, ¿no? Yo creo que es algo lógico y coherente. A mí El Exorcista me da la risa, pero La tormenta del siglo de Stephen King, o Nos miran, que es española, me da un miedo de morir. Nos miran, que estuvo aquí Carmelo Gómez, un buen amigo, pero a mí El Exorcista, ¿te da la risa? Joder, pues entonces eres de una pasta que desde luego muy diferente a la nuestra. A mí también. Militares que están de guardia y lo están pasando muy mal porque no se atreven a hacer la patrulla. Bueno. En Albacete están esos militares. Miguel de Marbella nos dice: me tenéis... un taco, me ha dicho. Oye, vamos a hacer una cosa, Katia. Vamos primero con los 3 ganadores, si te parece. Vale. Y luego digamos un poco las películas más votadas en general por la gente. Los ganadores son un taxista de Zaragoza, nos dice: imaginaros la cara de mis clientes. Sin duda mi voto es para los otros. Bueno, para él pues... un libro, Cine y música malditos, de Antonio Luis Moyano, editado por EDAP. Javi de Cádiz es el otro ganador. Para mi humilde gusto, la mejor película es Nosferatus. Creo que es el padre de los films de terror. Seguid así, estáis invitados a los carnavales. Y por último, otro de los ganadores es Los otros. Fue impactante descubrir que eran almas perdidas que no aceptaban su muerte. Pepi de Sevilla. 3 películas muy diferentes. Pero, Katia, muy rápido, pero la gente, ¿qué películas, y cuéntalo casi como una ametralladora, ha comentado? Te lo digo: El Exorcista, La profecía, Poltergeist, El ente, The Ring,
El Resplandor, La Bruja de Blair, Darkness, It, 13 fantasmas, Drácula, Nosferatu, La Semilla del Diablo, Psicosis, La Noche de los Muertos Vivientes, Carrie, La Matanza de Texas, Halloween, Candyman, Los Chicos del Maíz, Terror en Amityville y en cuanto a españolas, Historias para no dormir, Los Otros, Nos Miran, La Aldea Maldita, El Espinazo del Diablo. Qué bueno el recuento. ¿Y la que más o las dos que más, tú qué crees? Yo creo que las dos que más, El Exorcista, The Ring, Los Otros. La Profecía, la Profecía también bueno, mucho. Y hay que dar también la enhorabuena a una nueva oyente que ha nacido esta noche. Estoy en un hospital con mi mujer que acaba de dar a luz y vais a hacer que le salten los puntos. ¿Habéis visto el es un último niño escalón? que le llame Iker. Oye, oye, qué bien. Oye, pues felicidades. Seguro que a pesar de que hemos hablado de terror, será muy muy feliz y está bendecida, como todos los que, bueno, estamos en esta patrulla de misterio. El domingo no hay programa, ¿verdad? De 3 a 4 no hay programa, compañeras. Es un programa que hacen especial en la cadena SER, los del cine. Un teléfono. Nos vamos hasta el viernes. Ese teléfono, el teléfono del misterio.